Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu presencia no nos abandone. Quédate con nosotros, amado Espíritu Santo, y ministranos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos sean todos a esta reunión, Iglesia Trono de Gracia en casa. Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros. Queremos meditar esta mañana sobre el tema La Cena del Señor en tiempos de crisis. La Cena del Señor en tiempos de crisis. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en Hechos capítulo 2 y versículo 41 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, y quiero que en esa porción usted se quede conmigo para poder saber qué es lo que el Señor tiene para todos en esta ocasión. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero entonces en esta hora hablarle sobre este pasaje, y particularmente quisiera llamar su atención al versículo 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra comunión implica fraternidad, implica compartir, implica participar unos con otros. La palabra comunión es aquello que dos o más personas tienen en común. Y según el Nuevo Testamento, la palabra comunión significa compartir la vida de Cristo, compartir la vida en Cristo, pero también compartir la vida de Cristo. La Cena del Señor es el eje central en la vida de la iglesia cristiana y también en la vida del creyente individualmente. También la Cena del Señor se le define en las Sagradas Escrituras, en los diferentes pasajes bíblicos, como el partimiento del pan, según Hechos 2:42, y en el 27 también. También se le define como la mesa del Señor, en 1 Corintios 11:21, y se le define también como la comunión, en 1 Corintios 10, versículo 16. También como la Cena del Señor en 1 Corintios 10, 20. Recuerdo que hace algunos años la iglesia que pastoreaba era muy numerosa y teníamos muchos ancianos entre la congregación. De estos ancianos, algunos estaban enfermos y otros de edad muy avanzada, por lo tanto no podían asistir a la iglesia. Entonces, escogimos entre los hermanos de la iglesia a personas idóneas. El Señor nos inspiró a escoger personas idóneas, varones idóneos, para que fueran de dos en dos a las casas de estos ancianos y les pudieran ministrar la Cena del Señor. Aquello era algo que a nosotros nos llenaba de entera satisfacción, y los creyentes que la recibían, los ancianos y los enfermos que la recibían en sus casas, lo esperaban con muchas ansias, con mucha emoción, con mucho deseo que se llegara el día de la Cena del Señor, porque iban a llegar los hermanos a ministrarles la Cena del Señor. Esta experiencia que vivimos en el ministerio
nos llevó también a reconocer la experiencia de los primeros cristianos en sus casas. ¿Qué es lo primero que hicieron los primeros cristianos? Los que recibieron la palabra en la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Lo primero que hicieron fue que se bautizaron. Dice Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahora, dice también que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Y la pregunta es, ¿en qué momento o a qué denominación se agregaron? No se agregaron a ninguna denominación, se agregaron a la iglesia, al cuerpo de Cristo, según Hechos 2:47. No a cualquier iglesia, sino a la iglesia que Jesucristo prometió que iba a edificar, que iba a construir. En Mateo 16:18 dice la palabra del Señor: edificaré mi iglesia. Y fue allí donde en esa presentación magna del Espíritu Santo, fue allí donde Él llenó la vida de los creyentes, y ahí muchos creyeron y muchos se bautizaron y fueron añadidos al cuerpo de Cristo. Según el versículo 42 del pasaje que leímos, estas personas comenzaron de inmediato a perseverar en 4 cosas. Y me gustaría que enmarcara en su Biblia la palabra perseverar, porque ellos perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles, la palabra, la enseñanza. Ellos fueron quienes empezaron a propagar la palabra del Señor basada en las escrituras del Antiguo Testamento y en la inspiración que el Espíritu Santo traía nueva a los apóstoles para que lo hicieran llegar a los creyentes como doctrina sobre la cual hoy descansa la iglesia cristiana en el mundo. Lo segundo es lo que perseveraban en la comunión unos con otros. Quiere decir esto que se relacionaban. Todos los que habían creído estaban juntos, estaban de un mismo sentir, y esa fue la causa por la cual el Espíritu Santo les llenó y les bautizó, porque no solamente estaban juntos, sino unánimes, que significa que estaban en un mismo sentir. Ellos se concluye de esta manera que estaban juntos, tanto socialmente como espiritualmente. Es decir, que eran capaces, como hoy en día, la iglesia, de estar juntos socialmente, como también juntos espiritualmente. Lo tercero en lo que perseveraban era en el partimiento del pan. Dice, perseveraban en el partimiento del pan. Y quiero que me acompañe 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. 1 Corintios 10 y versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que compartimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Perseveraban en esto también, en el partimiento del pan, porque eso representaba la unidad de la iglesia. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos, dijo el apóstol Pablo, no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, dice, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y lo cuarto en lo que perseveraban era en las oraciones. Había necesidades, estaban viviendo conflictos, de pronto empezaron a vivir la persecución y oraban unos por otros para que ninguno desanimara, sino que todos permanecieran firmes aún ante la persecución, y no importa dónde fuera que se encontraran, poderse saludar y poderse decir: hermano, estás perseverando, hermano, estás valiente en el Señor. En esa relación se seguían manteniendo y orando unos por otros. Realmente las oraciones eran lo que los sostenía, lo que les daba vida, lo que les permitía permanecer en unidad de cuerpo. Ahora, ¿qué nos dejó como ejemplo estos cristianos? El gran ejemplo de los primeros cristianos en casa. Dice que ellos perseveraban. Nuevamente insisto en la palabra perseverar. Ese es el gran ejemplo que ellos nos dejaron.
perseverar. Porque perseverar es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. No dije persecución, sino que ahora digo prosecución de lo comenzado. Que esto no es más que una actitud de constancia, de perseverancia, de permanencia en lo que se inició una vez, nunca se dejará de hacer, porque era para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. La palabra perseverar significa durar permanentemente o por largo tiempo. Los primeros cristianos comenzaron, pero también prosiguieron con lo que habían comenzado, a partir el pan, es decir, a celebrar la cena del Señor, no importando dónde les tocara, dónde les tomaba el tiempo o el lugar, allí ellos proseguían celebrando la cena del Señor. Se mantuvieron constantes en la prosecución de lo comenzado, continuaron permanentemente en la práctica de conmemorar la muerte del Señor el primer día de cada semana. Y dice la Biblia que perseveraban en el cumplimiento del mandamiento. El mandamiento que el Señor Jesús les dio aquella noche antes de ser sometido a un duro trato previo a su muerte. El Señor les dijo: haced esto en memoria de mí. De manera que la señal de que aún estaban en comunión con Cristo, no importando por dónde se hubieran dispersado, pero la señal de que aún estaban en comunión con Cristo, pero también con su iglesia, era la participación continua en la celebración de la cena del Señor. La cena del Señor también la hacían en los tiempos de crisis. La iglesia siempre fue perseguida. La iglesia fue perseguida hace siglos y la iglesia sigue siendo perseguida hoy también. La iglesia siempre ha sido sometida a prueba por persecuciones políticas, por hambre, por recesión o inclusive por pandemias también. Los primeros días de sufrimiento para la iglesia fueron esporádicos y fueron localizados por ahí, pero después del incendio en Roma en el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón hizo de los cristianos el chivo expiatorio para la tragedia y para la opresión y para la persecución de los cristianos. Aquellos que profesaban el cristianismo, aquellos que se decían ser seguidores de Cristo, eran bárbaramente torturados y eran quemados. Era el comienzo de la persecución por todo el imperio romano, que acabó por alcanzar la iglesia en todos los rincones del mundo conocido. Pero también aquí surge una luz para el evangelio, una luz para el mundo, una luz para la iglesia. Y fue en estas persecuciones y fue en prisión donde se escribió gran parte del Nuevo Testamento, del cual hoy nosotros somos edificados, somos instruidos, somos orientados, somos guiados para permanecer en el Señor. Un autor anónimo en el siglo II escribió: ellos, los cristianos, aman a todos, pero son perseguidos por todos. Son desconocidos y condenados, reciben la pena de muerte y ganan la vida. La iglesia primitiva tuvo un rápido crecimiento, pero a través de su crecimiento también sufrió repetidos periodos de persecución. Alguien llamado Tertuliano escribió y dijo estas palabras: si el río Tigris llega a las paredes, si el río Nilo no cubre los campos, si el cielo no se mueve o si la tierra lo hace, si hay hambre y si hay plaga, el grito es rápido, los cristianos a los leones. Esto lo escribió, pues eran los cristianos apuntados como culpables por todo lo que ocurría de mal en el imperio romano desde tiempos de Nerón. Durante 300 años, la iglesia en el imperio romano sufrió innumerables olas de persecución y de opresión, hasta que el emperador Constantino decidió adoptar por conveniencia el cristianismo como religión oficial en el año 313 después de Cristo. ¿Por qué digo por conveniencia? Es simple, es sencillo.
Es porque, a diferencia del coronavirus, que se puede erradicar con un simple acto de quedarse en casa y distanciamiento de aglomeración social, el cristianismo y los cristianos no pudieron ser erradicados en siglos de siglos, así que Constantino prefirió institucionalizarlo. 1700 años han pasado desde aquella institucionalización del cristianismo en Roma. Pero hoy en día, la iglesia y los cristianos siguen siendo perseguidos en muchas partes del mundo. Acá no lo vemos. Acá nosotros no estamos viviendo una persecución. Acá lo que estamos haciendo es cuidando nuestra salud y manteniéndonos en casa, pero nada nos impide podernos comunicar y poder trasladar la palabra del Señor. Pero en muchas partes del mundo, los cristianos están siendo perseguidos y están siendo matados por el simple hecho de que no quieren negar su fe en Cristo Jesús. Y esperamos que sus oraciones y las mías, amado hermano que me escucha, sean en favor de los creyentes y de los pastores que habitan en esas regiones donde les obligan a renunciar al Evangelio y a Jesucristo. Oremos para que ellos se mantengan firmes ante la persecución y ante esta situación tan complicada que vive el mundo actual, para que nunca, ninguno, ni uno de ellos, ni usted que me escucha, ni yo, neguemos al Cristo vivo que nos ha hecho tanto bien. ¿Qué hacían los cristianos en las crisis y en las privaciones a las que eran sometidos? En el exilio, quiero llevarlo nuevamente al versículo donde se encuentran los cuatro principios de la iglesia primitiva, que es el versículo 42. Y quiero que vea conmigo lo que ellos hacían en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos donde parecía que no había solución más para nada. Si estaban en el templo, gloria a Dios, y celebraban. Si estaban en sus casas, gloria a Dios, y celebraban. Pero eran perseguidos, o eran erradicados, eran expulsados de alguna manera. Pero ¿qué hacían ellos en esas crisis? Si eran en el exilio, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en la cena del Señor y en las oraciones. Si eran privados de sus libertades y se iban a las catacumbas, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en la cena del Señor y en las oraciones. Si tenían que ocultarse en los desiertos o meterse en los bosques o subir a las montañas, a las partes más altas, allí en medio del frío, en medio de la soledad o en medio del calor extremo, ¿qué hacían esos cristianos? Pues número uno, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en la cena del Señor y en las oraciones. Cuando eran privados en sus casas durante pandemias a lo largo de la historia, porque déjenme decirle que esta pandemia no es la primera en la historia, han habido muchísimas y los cristianos también las han sobrevivido. Pero cuando ellos eran privados en sus casas durante las pandemias a lo largo de la historia, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en la cena del Señor y en las oraciones. Concluyo con esto. ¿Qué debemos hacer los cristianos hoy ante tal privación provocada? No por una persecución, gracias a Dios, sino por una pandemia. Debemos de perseverar en la doctrina, en la comunión espiritual unos con otros, en la cena del Señor y en las oraciones. Hoy quisiera compartir con ustedes entonces, no importando este sistema al que hemos sido sometidos, pero en toda la libertad que tenemos en Cristo Jesús y por la omnipresencia de su Espíritu entre nosotros, quisiera ministrarle la cena del Señor. La noche antes de entregarse en las manos de los hombres impíos que habrían de crucificarle, el Señor Jesucristo reunió el grupo más íntimo de sus discípulos en un aposento alto. Los reunió en una casa, en la terraza, en un aposento alto de la casa, en la ciudad de Jerusalén. Comieron juntos la Pascua y después de haber comido, usando pan y vino, les dejó una lección muy objetiva, sencilla pero sublime. Les dijo: haced esto
en memoria de mí. Quiero invitarle a que entonemos este canto que dice: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Y que invoquemos la presencia del Señor en sus hogares, en este momento, en este tiempo que vamos a ministrar la cena del Señor. Preparen sus elementos. Ya a los hermanos de Iglesia Trono de Gracia se les dio instrucciones para que estuvieran preparados sobre la forma en que lo íbamos a hacer. Es exactamente igual que en la iglesia, las mismas reglas, las mismas normas que instituyeron los apóstoles: que sea bautizado en agua, que esté en plena comunión con Cristo y con la iglesia, y sobre todo que esté perseverando en la doctrina, en la comunión, en la cena del Señor y en las oraciones. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Señor, invocamos tu presencia en esta hora, Señor. Señor, queremos venir ante tu presencia, Señor. No importa, Señor, las circunstancias por las que estamos pasando los cristianos en el mundo entero, Señor. Gracias te damos, Señor, porque por medio de esta señal podemos entrar al hogar de nuestros hermanos. Porque aunque la iglesia primitiva no contaba con esto, Señor, tu presencia inundaba sus casas y te celebraban a ti, Jesús. Pero hoy, Señor, es lo más importante, Señor, que tú estés en cada hogar, Señor, que tú estés llevando, Señor, tu presencia, Señor, tu esperanza de que esto pronto pasará, Señor, de que esta pandemia, Señor, pronto pasará, y cuando haya pasado, Señor, tu iglesia estará firme, tu iglesia, Señor, estará en plena comunión. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque en medio de estas circunstancias, Señor, hoy nos invitas a la mesa. Y hoy, Señor, cantamos de tu sangre preciosa, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de
por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pensamientos de iniquidad, pensamientos de maldad. Te pedimos, Señor, por nuestras dudas, porque también, Señor, dudar de tu gracia, dudar de tu amor, también pecamos con esto, Señor. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras iniquidades, que perdones nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, te pedimos que tú nos libres del mal y que nos libres del maligno, Señor, que nos libres del que ronda, Señor, por todo lugar, Señor, haciendo el mal, buscando a quien devorar, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu presencia en casa de cada uno de mis hermanos, de aquel que es miembro y del que no lo es, pero que se ha unido, Señor, esta mañana para participar de esta cena. Te pedimos, Señor, que nos cubras con tu sangre poderosa, Señor, para efectos de salvación, Señor, y que permanezcamos firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Tome su pan y tome su copa en las manos, en sus manos, por favor. Mientras adoramos al Señor ahí donde está, manténgase en comunión con el Espíritu Santo. Él está obrando en esta mañana. Tome su pan. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. No te preocupes, estás en tu casa, estás en la intimidad de tu hogar, con los tuyos y con el Señor. Si tienes que derramar una lágrima, si tienes que llorar en su presencia, no llores de miedo, no llores por el dolor, no llores por la pérdida, llora de gratitud. No llores porque no hay que comer, Jehová proveerá. Llora de gratitud al Señor por su muerte en la cruz del Calvario. Desde el siglo I hasta el siglo XXI, los que han amado a su Salvador han rodeado una mesa en la cual hay pan y vino. Han hecho memoria de su Redentor tras puertas cerradas, de casa en casa, en catacumbas, en centros de reunión, en campos, en tiempos de persecución y en tiempos de paz, en tiempos de salud y en tiempos de pandemias. En todos los continentes y en todos los idiomas del mundo hay cristianos que aman a su Salvador y celebran la cena del Señor, no importan las circunstancias. De manera que esta mañana no es la excepción. Y permítame ministrarle, no porque sea digno, sino porque Jesús nos hizo dignos con su sangre preciosa. Le ministro la cena del Señor conforme a la experiencia del apóstol Pablo, que nos dejó escrita esta ordenanza de parte del Señor Jesús. Él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan. Mientras lo come, medite en el gran amor de Dios, incomparable, insustituible, inmensurable, profundo, manifestado en la más grande expresión de amor,
entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. El nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús implica salvación eterna, vida eterna, implica santificación, implica comunión, implica redención. Hoy, en el nombre de Jesús, en memoria de Jesucristo nuestro Salvador, bebamos todos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Adore al Señor por un momento. Adore al Señor. Dele tiempo al Espíritu Santo para que Él toque su corazón. Dele el tiempo al Espíritu Santo para que Él obre en su vida, mi hermano. Que Él pueda venir y ministrarle esta mañana. En el nombre de Jesús. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya, dile. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Sana a los enfermos, consuela al desconsolado, fortalece al débil, da esperanza al que hasta ahora no ha creído, Señor. Oh, bendito Dios, bendito Dios, oh, bendito Dios, Señor, mi adoramos al Señor al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Cántele al que todo lo puede. Mi corazón entona esta canción.
Gracias te damos, Padre, por esta comunión. Gracias, Señor, por los que perseveran en la doctrina, en la palabra, por los que seguimos leyendo tu palabra, escudriñándola, los que buscamos, Señor, algún apoyo, Señor, a través de los medios que tú has provisto, Señor. Bendecimos, Señor, esos canales de televisión, especialmente, Señor, Canal 27, que nos traslada la palabra, Señor. Por esas radios, Señor, que nos transmiten el mensaje de la palabra del Señor. Y que hoy en día, Señor, no hay excusa para el creyente para no perseverar en la doctrina. Gracias, Señor, por los que perseveramos en la comunión unos con otros. Que al menos, Señor, de vez en cuando nos estamos llamando y sabiendo cómo estamos unos por los otros. Pensando, Señor, en quién está necesitado, Señor, para compartirle, Señor, del pan de nuestra mesa, Señor. Gracias, Señor, por los que perseveramos en la cena del Señor, aun en medio de crisis, Señor. Buscamos la manera, Señor, de hacer esto, porque esto fue una ordenanza tuya, Señor. Gracias, Señor, por los que perseveramos en la oración, Señor, porque sabemos que la oración le da poder al creyente y tiene poder, Señor, para que en nuestro país, nuestra amada Guatemala, Señor, no pase a mayores cosas, Señor, esta pandemia. Oramos por todo el mundo, Señor, para que sea finalizado este tiempo de crisis, Señor, y que después de esto, Señor, haya un gran avivamiento, Señor, lo esperamos en ti. Para que las iglesias, Señor, no se darán abasto, Señor, para recibir a cuánta persona vendrá, regresando a los pies de Cristo, Señor, en preparación para tu venida, Señor amado, porque tú pronto vienes, Señor. Gracias, Padre. Bendigo a todos aquellos que se conectaron en este medio, Señor, y te pido, Dios amado, que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, quiero invitarlos para que no se pierdan este miércoles la enseñanza. Iniciamos 2 Corintios. Esta semana terminamos 1 Corintios. Esta semana que pasó terminamos 1 Corintios, capítulo 16. En esta semana, el día miércoles, vamos a estar iniciando con segunda carta a los Corintios. Esperamos que se puedan conectar nuevamente a las 7:30 de la noche para el estudio de la palabra del Señor. Que tengan un día muy bendecido, que perseveren en todas las cosas que la palabra hoy nos ha exhortado, y por favor, si ven a un necesitado, compártanle de sus bendiciones también. Si usted mismo está necesitado, no tenga temor en buscar al creyente, busque la iglesia, busque al pastor, busque a quien usted tenga más cerca, para que podamos auxiliarnos unos a otros en este tiempo de crisis. Que el Señor les bendiga, y queremos irnos cantando esta estrofa del canto que dice: cuando recuerdo